Arnoldo, muy buenas tardes. Aquí corriendo, te saludamos. Y culpa Vayan no con calma, son fechas. guanajatizar la mesa en día que no te corresponde. No, no, bueno, una disculpa por no haber estado ayer. Tenía pésima señal en un lugar al que me invitaron a comer y que no pude eludir la invitación y dije, ¿para qué los hago sufrir? Mejor les Claro. aviso. Arnoldo, ¿cómo va la situación en Salvatierra, Guanajuato? A mí me parece que esta declaración del fiscal de decir que es un cártel de ahí, local, regional. Me parece mucho a la versión que nos dan cuando estamos reporteando y nos dicen, asaltaron este banco, pero no se preocupen, es gente de fuera, no tiene nada que ver. Me parece que de repente esos argumentos que da la policía o los encargados de la Procuración de la Justicia nos dejan más dudas que certezas. ¿Cómo está la situación ahora en Salvatierra y cuál es tu visión al respecto? Bueno, Carlos Amarripa es especialista en las dudas. Las dudas ya son una ventaja, porque antes el tema era la negativa absoluta y total de información. Solo él sabía lo que estaba pasando. Mira, está sometido a una fuerte presión. Y la presión no proviene tanto de la inclusión del tema en la agenda presidencial o del hecho de que medios de comunicación nacionales e internacionales estén encima de este tema, sino tanto, más bien del hecho de que la precandidata panista a la gubernatura, Livia Denise García Muñoz Ledo, con quien todo el aparato político del PAN pues quiere en estos momentos quedar bien, está sometida también a interrogatorios sobre el tema, más por el hecho de que el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo lo ha eludido por completo. Hoy se celebran en Guanajuato una ceremonia que se inventaron un poco, los 200 años de Guanajuato como Estado soberano, después de la independencia de México, etcétera, y un poco está bien, hay que celebrar esas cosas, pero le han dedicado todo el año, y el día de hoy hay una sesión solemne del Congreso, ya la hubo, y una misa, una misa en León, en la catedral, oficiada por el arzobispo, donde está toda la clase política panista. Vaya manera de celebrar el asunto, pues, en un estado que fue republicano, liberal, etcétera, ¿no? Lo fue en el siglo XIX, ya, esa historia es vieja. Y el gobernador fue abordado por los medios de comunicación sobre el tema y su respuesta fue, tengo mucha prisa, ya voy tarde, estoy retrasado en la agenda, etcétera. No volvió a tocar el tema. O sea, después del tuit tardío del domingo en la noche, cuando había pasado pues casi más de 12 horas del evento, no ha vuelto a decir esta boca es mía. Entonces, las preguntas han ido a Livia García, la aspirante panista, en este momento precandidata, y le ha entrado un poco más al tema y ha dicho de nueva cuenta que va a haber cambios en Guanajuato, que ya tiene mano firme y que la estrategia se va a modificar en alguna crítica pues implícita, como tienen que ser los candidatos. Creo que hasta Claudia de repente le andan entrando algunas críticas a la política de Andrés Manuel, ¿no? Entonces me imagino que Samarripa, que de todas formas, aunque tiene un mandato de 4 años más, de 9 años completos de los que lleva 5, pues sabe que su flanco más débil es precisamente del lado del PAN, del lado de la posible mayoría panista en el Congreso, y me imagino que eso es lo que lo tiene más preocupado que cualquier otra cosa, que las víctimas, que los padres de familia de estos jóvenes, que la polémica con el presidente, etcétera. En cuanto a la explicación a la que tú te refieres, Marta Olivia, me parece central lo siguiente. La primera versión de que querían entrar a la fiesta, no se los permitieron y regresaron a efectuar esta masacre, esta matanza, pues francamente es únicamente la versión de primerísima mano de los sobrevivientes del ataque. Y yo me imagino que personas sometidas al estrés postraumático, que después de los eventos que vivieron ahí, que muy probablemente muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta de los acontecimientos. Ustedes han ido a fiestas masivas y la verdad lo que pasa en la puerta del evento, lo que pasa, no todo el mundo se percata en sí, ¿no? Entonces esta primera explicación, producto de entrevistas levantadas en las horas siguientes al ataque, es lo que Samarripa utiliza como hipótesis de trabajo. Me parece muy pobre, ¿no? Es parte del tema, es parte de la investigación. Salir a soltarla así de inmediato en crudo, me parece efecto de la presión que tiene encima. La complementan después con este tema de que ya analizaron los casquillos percutidos
y que pertenecen a armas que han sido empleadas en otros delitos. Punto número 1. ¿Cuándo fueron esos delitos? Porque si me dice que fueron hace un año o que fueron hace 6 meses, pues eso me habla de la impunidad que hay en Guanajuato. ¿Por qué se cometen delitos con armas identificadas y no hay una persecución de esos responsables, ni una tarea de inteligencia? Supongo que no son delitos menores. Me gustaría mucho saber si, por ejemplo, el asesinato del regidor panista en Salvatierra de hace algunas semanas está vinculada con un arma de estas, ¿no? Por ejemplo, si fueron apenas cuestiones de la semana pasada o antepasada, ¿qué está ocurriendo ahí? Eso es lo que no sabemos, porque Samarripa sí tiene la obligación de perseguir los delitos una vez que se cometen. Muchas veces se ha liberado de la presión mediática diciendo, yo no puedo prever los acontecimientos, yo entro después de que ocurren los hechos, échenme la culpa a mí si no hay detenidos, etcétera, pero no puedo prevenir. Eso le toca a las policías municipales, a la Secretaría de Seguridad, a la Guardia Nacional. Bueno, si me dicen que esas armas han sido empleadas en delitos, ahí sí hay una falla de su muy presumida y muy tecnologizada y muy digamos, presupuestalmente muy fortalecida desde el erario público local y desde los convenios que hay con la Embajada Norteamericana, Fiscalía del Estado, ¿no? Coincido con lo que dice el presidente de la República hoy, es insuficiente la explicación hasta este momento. El tema de los cárteles regionales, bueno, pues sí, evidentemente hay comunicación, pero no me parece relevante. Esta zona en particular, que está entre Celaya, entre Villagrán, entre Cortázar y Jaral, donde ha habido también masacres, ese es Guanajuato. Es más, yo diría que quizás algunos de estos cárteles guanajuatenses son los que realizan incursiones en el cercano Querétaro, en el cercano Michoacán. No cabe la explicación de la hipótesis foránea del origen del cártel. Entonces, hasta ahí van las cosas. Hoy ha sido convocada una protesta pacífica, quizás más bien una muestra de duelo en Salvatierra, que es a las 6 de la tarde. Estaremos atentos a ver qué ocurre ahí. Pero bueno, hasta ahí van las cosas de este hecho puntual. Del otro, se imaginarán que he dado como unas docena de entrevistas en estos días a varios colegas nuestros, sobre todo de la Ciudad de México, y una parte de ellos, los medios más, digamos, hegemónicos, el tema es el presidente revictimizó a las víctimas, ¿no? Porque lo asocian a lo que pasó con los estudiantes de medicina de Celaya, donde efectivamente el presidente tuvo un resbalón espantoso que nosotros en Guanajuato creemos que fue inducido por el gobernador, quien se entrevistó con Rosa Isela Rodríguez un día antes, y que probablemente ahí surge la explicación. Independientemente de eso, si el presidente cayó en una imprecisión producto de esta información, también tiene su propia responsabilidad, porque tendría que estar confrontando las versiones que recibe, y más de un gobernador que no es precisamente cercano a él. Pero eso no ocurrió en este caso. Yo volví a revisar la conferencia de prensa donde le preguntan el hecho, y es la reportera que lo interroga, quien le dice, ¿el asunto de drogas está presente? Porque López Obrador fue muy cuidadoso esta vez de no cometer el mismo error. Sin embargo, se suman las narrativas y se habla de la revictimización. Ahora, mire, mi respuesta ha sido, bueno, eso es lo relevante. O sea, es lo relevante la insensibilidad del presidente, porque creo que lo relevante es el asesinato y la investigación del asesinato para que esto no siga ocurriendo. Y esta está en la cancha de la Fiscalía del Estado. O sea, Andrés Manuel podría ser torpe, insensible, lo que quieras, y de todas maneras no tiene una responsabilidad directa en el hecho de esclarecer este crimen, ¿no? Pero lleva 2 mañaneras, Arnoldo, además, diciendo que hace falta información. Sí. Cuando usualmente frente a este tipo de casos suele brindar la explicación o los y el detalles. dato de que Guanajuato requiere trato especial, que me refiero a que es trato político y trato también de seguridad. Porque bueno, Carlos Samarripa ha desafiado abiertamente al gobierno federal en varias ocasiones y ha tenido el beneplácito, por ejemplo, del embajador norteamericano, de las instancias del FBI con las que él trata. Pues bueno, pues eso requiere trato especial de cualquier manera, ¿no? El tema es que con todo eso, con todos esos respaldos,
en Guanajuato no logra solucionar los problemas y no logra esclarecer los crímenes. Quiero recordarles que no hay detenidos de la masacre de Celaya. Y la polémica no es si el presidente los revictimizó y si Samarripa los defendió diciendo que estaban limpios de consumo de drogas. El tema es quiénes son los asesinos. O sea, no desviemos el foco, ¿no? ¿Y la impunidad? Sí, y dónde está el trabajo policial para detenerlos y para evitar que esto siga ocurriendo. No hay detenidos de los 4 asesinados en Salamanca, en una barbería. En general, este es el tema constante en Guanajuato, ¿no? Pues muchísimas gracias, Arnoldo, por tu participación y por darnos esta visión desde el territorio donde ocurrieron estos hechos. Aprovechamos, Marta, para hacer un anuncio. Sí, el anuncio es de que Arnoldo se va a hacer cargo desde a partir de hoy hasta el 29 de diciembre, va a suplir a Julio Hernández, Julio Astillero en la videocharla astillada, por si pueden ustedes verlo, estar ahí al pendiente. Así que mira, ya está tu banner, ya está tu anuncio. Padrísimo, Arnoldo. Creo que incluso ahí Juan Manuel le quería cambiar un poco el nombre y ponerle videocharlas, algún otro calificativo que se le ocurrió, porque dice que cada marca tiene su peculiaridad, pero va a ser un gusto estar estas noches con el público de Julio, va a ser un reto llenar esos zapatos, y sí, son esto lo que queda esta semana y la próxima semana, y trataremos de evitar al máximo la tentación de guanajuatizar lo que es un espacio nacional. El que lo desguanajuatice, un buen. Es lo mismo, nos pasa algo parecido. Muchísimas gracias, Arnoldo. Saludos, un abrazo. Y nos vemos el martes, ahora sí, para darles la feliz Navidad. No, pero creo que ya no estarán ustedes la semana que entra, ¿verdad? Estaremos por cualquier lugar, por aquí nos veremos. Sí, saludos, gracias, saludos al público. Gracias, muy buenas tardes.